Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información de ciencia, tecnología y cultura. Un programa de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y a sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los maestros y lo más importante de todo, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Ana Luisa Guerrero y los invito a cerrar el día con el extracto de esta noche. Comenzamos. Seguimos con la cobertura especial que en la Agencia Informativa de Educación de México hacemos al Acuerdo Nacional para el Bienestar de la Educación. El día de ayer se llevó a cabo el foro correspondiente al estado de Hidalgo. Les tenemos un reportaje de lo que pasó con todos los detalles. Vamos a verlo. En Hidalgo, el territorio que en tiempos precolombinos habitaron los toltecas, se erigen 4 colosales figuras que han sido llamadas los Atlantes de Tula. Son guerreros de 4.5 metros de altura que sostenían el techo de uno de los templos más importantes de esta esplendorosa cultura. Como desde tiempos inmemoriales, estos maestros constructores resguardan los vestigios de la ciudad. Ahora fueron fieles testigos de una nueva edificación. El Foro de Consulta Estatal Participativa número 27 se realizó en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde se presentaron más de 6,000 iniciativas que serán parte del cimiento del nuevo sistema educativo mexicano. La civilización tolteca tenía muy claro su modelo de educación. Debía ser para todos. Esta premisa también fue expuesta en el foro hidalguense en voz del rector de esa casa de estudios, al destacar que han logrado cumplir al 100% la demanda en educación media superior. Hemos consolidado un plan de expansión de nuestra cobertura con el cual conquistamos la admisión al 100% de nuestra demanda a nivel medio superior. Así, damos cumplimiento a un propósito fundamental establecido en la Constitución respecto a la educación en nuestro Estado. Tan solo de 2016 y hasta el reciente informe de esta administración, aumentamos 10.8% la matrícula del nivel medio superior, incrementando la atención de 19,775 alumnos por una cobertura de 29,913 plazas. En menos de una década, conseguimos aumentar nuestra cobertura en más de un 80% con la inauguración de 7 nuevas sedes y 6 escuelas superiores. El desafío no consiste en darle educación a muchos, sino a todos. Además de la cobertura, la calidad educativa estuvo en la agenda de los ponentes, al plantear el mejoramiento de los programas de estudio y reforzar la formación de los docentes, tanto en las escuelas normales como con capacitación continua. En esta jornada de diálogo, Luciano Concheiro Borges, propuesto como próximo subsecretario de Educación Superior, destacó el papel de los docentes como formadores de las nuevas generaciones. Esta es la educación para nuestro país en el sentido general, ¿sí?, de construcción de esta gran patria, de esta gran matria de matrias que es México. Tendríamos nosotros que recoger precisamente el sentido que fue aquí expresado por varios. Los maestros organizados son parte del Estado, sí, son parte del Estado, no del gobierno. En el foro se escuchó la voz de maestros, transformadores de sociedades a partir de su trabajo diario y vocación cimentada. Se trató mi ponencia acerca de ser docentes inspiradores y de la importancia de formar en las normales, que son las instituciones formadoras de docentes, docentes que estén inspirados y que a su vez inspiren a los alumnos, es decir, que estén enamorados de la docencia y que estén ahí, que estén en su puesto de docentes con esa esperanza de realmente transformar al país.
En todo el país se han presentado en la plataforma porunacuerdoeducativo.com más de 62,000 iniciativas, mientras que en los 27 foros que se han realizado a la fecha han participado más de 63,000 personas interesadas en contribuir a mejorar la educación en el país. En este foro se dieron cita a jóvenes cuya mayor inquietud es que todos tengan acceso a una educación que les permita prepararse para enfrentar los retos actuales. La educación debe generar conocimiento que cambie la manera de pensar de los jóvenes, la forma en cómo visualizamos el mundo y cómo nos concebimos dentro de él. La educación debe generar conciencia individual y trasladarnos a la conciencia social que tanta falta le hace a este mundo. Apostemos, nosotros como jóvenes, ustedes como autoridades universitarias y autoridades del gobierno federal, por la educación de calidad. Una educación que considere, por un lado, la construcción de conocimiento que atienda a las problemáticas globales y, por el otro, el espacio para construir programas académicos encaminados a formar profesionales con capacidades nacionales e internacionales. Promover la educación como un factor de cambio y movilidad social, garantizar que sea inclusiva y con equidad, fueron otras de las propuestas que se hicieron presentes. En tanto que diversos actores se pronunciaron por garantizar el acceso a personas con alguna discapacidad, así como a aquellas provenientes de comunidades indígenas que les permitan enfrentarse al mundo laboral en igualdad de condiciones. En el estado de Hidalgo existen 3 regiones indígenas, lo que es la Sierra Otomí-Tepegua, el Valle del Mezquital y lo que es la Huasteca hacia el norte del estado. Bueno, en estos términos pues considero, nos hemos percatado varias personas, que la parte de la oferta educativa en el nivel superior hacia el sector indígena pues es un tanto limitada, no tiene los componentes de la pertinencia cultural. A la par de este foro, en la entidad se realizó el ejercicio de diálogo social, sumando la aplicación de más de 92,000 encuestas entre la población, en la que se expresó el sentir de la población en el tema. Expertos analizaron la aportación de las tecnologías al servicio del patrimonio cultural. Esto dentro de un interesante coloquio organizado por el Centro Cultural España, aquí en la Ciudad de México. México se ha convertido en un lugar para el análisis y la reflexión en torno al desarrollo tecnológico al servicio del patrimonio cultural. La red temática CONACYT de Tecnologías Digitales para la Difusión del Patrimonio Cultural y el Instituto Nacional de Antropología e Historia busca dar a conocer los avances tecnológicos orientados a su aplicación cultural, adaptándolas a las condiciones particulares de México. Entre otras cosas porque a nadie se le escapa que hoy en día con la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, todo lo que significa abordar el patrimonio viene a cambiar. Si la historia y la arqueología son ciencias vivas, es porque en cada momento histórico podemos aplicarle las nuevas tecnologías y los nuevos principios que alumbran a nuestra época. Durante este tercer coloquio, Tecnología y Patrimonio Cultural, se presentaron 6 ejes temáticos a través de diversas conferencias y clases magistrales. Entre ellas destacan la plática impartida por el presidente de la Sociedad de Desarrollo de Videojuegos, Arturo Pérez de la Cruz. Los museos enfrentan el reto de hacer atractivo el conocimiento a sus visitantes. Diálogo que busca resaltar la importancia de recrear un modelo tridimensional de algún elemento de la colección y representarlo en forma de holograma e interactuar con el visitante a través del exhibidor virtual interactivo. Con estas herramientas, como es en el caso de la realidad virtual, nosotros podemos trasladarlos de un lugar físico a un total espacio diferente, interactivo. En esta ocasión pasamos de este entorno físico a un entorno totalmente irreal, como puede ser hasta un sistema solar. Pueden viajar a través de todo el entorno, como es a través de los dispositivos, como el que les están pasando, que son varios dispositivos de realidad virtual. Con esto, una vez más, podemos trasladarnos nuevamente a nuestro espacio físico. Con ayuda de la realidad aumentada, podemos implementar objetos que son prácticamente imposible verlos físicamente ahí, pero en este caso, no sé, una simple imagen de la Torre Eiffel te ayuda a que esté ahí realmente con un dispositivo virtual. Es como nosotros podemos ayudar combinando estas tecnologías. Por su parte, el profesor de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, Ángel Pretelín, ofreció la charla Construcción de videojuegos para la divulgación del patrimonio cultural mexicano.
Los objetivos que perseguimos en esta, o que se persigue en esta investigación, es que los estudiantes construyan un videojuego cuya mecánica de juego o puzzles, es decir, puzzles, en este caso acertijos o problemáticas a resolver dentro del videojuego, esté basada en una leyenda del México precolombino, donde puedan implementar ciertos modelos computacionales de sistemas físicos, ¿ok? Y los estudiantes puedan construir a la vez puentes para complementar y relacionar diferentes disciplinas como la matemática, la física, la programación, así como conocer leyendas de México precolombino a través de la creación del videojuego. Es decir, tratar de interactuar. Por último, los académicos Omar Aguilar Sánchez, Selma Ortiz Reyes y Selena Pérez Herrera de la Universidad de Leiden e Instituto Tecnológico de Tlaxiaco impartieron la ponencia App para aprender a leer códices mixtecos. Cuando comencé, mejor dicho, a estudiar los códices, me di cuenta que faltaba material didáctico y faltaba que esto se conociera en la Mixteca. Casi nadie, en ninguna clase en el pueblo de la lluvia se dedica a dar cursos de códices en mixteco, que es algo que debería ser un hábito cotidiano, pero bueno, este es el fundamento para hacer un app para aprender a leer códices mixtecos. El fundamento es darle las bases a las personas que estén interesados en leer los códices desde un nivel básico, y obviamente esto se está haciendo en lengua mixteca. Durante este coloquio se presentaron varios proyectos que buscan difundir y preservar el patrimonio de México desde las necesidades institucionales y museográficas, con el objetivo de resaltar el papel de las tecnologías y los diversos usos que se le puede dar para generar una nueva forma de transmitir la herencia cultural. Uno de los personajes más importantes de Guatemala, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, nos ofreció una entrevista exclusiva en la que nos habló precisamente de la cultura de la paz. Acompáñenme a ver qué nos dijo. La Universidad Nacional Autónoma de México albergó la conferencia magistral Rigoberta Menchú Tum, centrada en la importancia de la Declaración y el Programa de Acción de las Naciones Unidas para una Cultura de Paz. Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum, UNAM, UNESCO. Bueno, en primer lugar es un honor estar aquí en UNAM, y este es un ciclo de la Cátedra Extraordinaria Rigoberta Menchú Tum. Y hemos invitado para este ciclo la UNESCO, especialmente UNESCO Guatemala y México, porque hace 19 años las Naciones Unidas proclamó solemnemente la Declaración sobre Cultura de Paz. Y esa declaración también tiene un plan de acción. Y son más de 64 acciones que deberíamos de hacer. Y esto es un consenso de los países del planeta. Yo creo que esta conferencia magistral es como para iniciar un balance del cumplimiento, no solo la importancia, porque la importancia lo podemos encontrar en Internet de las Naciones Unidas. La declaración es muy sencilla. Lo más importante es el balance del cumplimiento. ¿Y qué es lo que nos sirve ahora? Número uno, las crisis. Creo que hay una crisis de migrantes, y la misma Declaración de Cultura de Paz considera como un enfoque los migrantes, la migración, pero también a los pueblos indígenas, también a las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres, también una educación que fomente la armonía y la paz, y esto es una alternativa frente a las guerras. ¿Cómo nace la conciencia? Bueno, recordar que la primera vez que el mundo exige un respeto a la diversidad y un respeto a la armonía fue finalizando la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces nace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta Declaración de Cultura de Paz está íntimamente vinculado a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los avances que se han tenido en los últimos años, los conflictos que se han vivido, especialmente los conflictos que implicó represión, criminalización a los liderazgos sociales, liderazgos populares. Y creo que hay mucho más avances si vemos
cultura de paz en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los avances que hemos tenido en materia de derechos humanos y los acuerdos de paz. Pero es bueno tener conciencia de eso y que la gente lo asimile como su logro. Y en la educación, pues obviamente actualmente los estados necesitan asesoría. Yo pienso que UNAM tiene un conjunto de experiencias, de expertos que deben recomendar, que deben apoyar los planes de gobiernos de la administración pública. Hablar de paz en México también tiene que ver con derechos humanos, también tiene que ver con participación ciudadana, con expectativas de la gente de que tiene una mejor vida. Todo eso lo tiene UNAM como experiencia. Hay grandiosas instituciones científicas en esta gran casa de estudios que tiene un rol que jugar. Propuestas atemporales. Yo creo que cada una de las 64 recomendaciones y acciones que propone la declaración están vigentes, totalmente vigentes. Si algunos hay que reforzarlo por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, hemos avanzado en la definición de delitos como el femicidio, hemos avanzado en igualar las condiciones de participación y creo que hay algunas enmiendas que hacer en cuanto a enriquecer, pero no que haga falta. Yo pienso que la declaración es un manual absolutamente vigente. Educación y sociedad. Esto es la más importante y la más complicada, porque definitivamente la invitación de la declaración tiene que ver también con los padres de familia, los hogares. Y sabemos que en los hogares hay una fuente de violencia muy fuerte en todas las sociedades. No estamos hablando de Guatemala o de México, estamos hablando de todo el planeta. Hay una vulneración del núcleo familiar, separaciones, conflictos, migraciones, vicios, tráficos, etc. Yo creo que hay que hacer un diseño que abarca la población que está excluida, podemos decir, de una mejor posibilidad de vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que también tenemos que retomar las metas del milenio, que tienen muy buenas propuestas, y el desarrollo sostenible, que también es otra declaración que tiene la ONU, y los acuerdos locales, los acuerdos de paz, los planes de gobierno, pero también esto es voluntad política. La cultura de paz no puede ser solo una teoría. Vivir la cultura de paz. Yo planteo que la cultura de paz tiene que ser tangible, tiene que ser palpable, tiene que ser visible en la vida y en las mentes de la población global, pero no solo una teoría de especialistas. Entonces hay que combinar la realidad impactante que vivimos, las crisis que esperamos que van a ocurrir pronto y dar luces para que no haya nuevos conflictos o agresiones físicas, tanto de autoridades como de víctimas, ¿verdad? Esto es algo que nos invita a hacer. La mediación, la solución política de los conflictos, también UNAM está empeñado en eso. Me consta que la cátedra también incluye la mediación de conflictos, la preparación de profesionales con algunos criterios de cómo se debe ser un mediador de conflicto o un facilitador de diálogo. Hoy tuvimos la sección Rebotando Ideas con Mauricio Huesca, el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien nos vino a presentar el libro de nombre Mujeres en la Política y a responder algunas preguntas de jóvenes estudiantes sobre este tema.
Recién salido de la imprenta. Recién salido de la imprenta, se está ya difundiendo, empezando a presentar en varias ferias. Justamente lo que tiene la política que tiene ahorita el Instituto Electoral de la Ciudad de México es la difusión de los derechos humanos y entre ellos la erradicación de todas las formas de violencia en contra de la mujer. Estamos detectando a través de estas publicaciones pues cuáles son los patrones que están siguiendo pues para poder obstaculizar la vida, el empoderamiento de la vida política en las mujeres, y justamente aquí lo que se trata de hacer es un esfuerzo subnacional, y por subnacional me refiero a todos los institutos electorales de la región, justamente recabar cuáles son las experiencias para ver de qué manera, primero identificar cómo se está obstaculizando, cómo las están regulando y de qué manera están también permitiendo el empoderamiento de la mujer a través de cuotas, acciones afirmativas, de paridad, a través de protocolos de atención a la violencia política de la mujer. Todo esto en el marco pues, de las dos grandes convenciones, que una es el Pacto de Belém do Pará, que es justamente esta convención que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, y la Convención de la CEDAW, por sus siglas en inglés, que es justamente esta comisión encargada de eliminar cualquier trato diferenciado o discriminatorio en contra de las mujeres. ¿Qué está haciendo el instituto para empoderar la vida política de la mujer en esta ciudad? Este protocolo se inscribe en la Estrategia Integral de Empoderamiento de la Mujer del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Este protocolo tiene dos dimensiones. Uno, la atención de la violencia política de género, y por otro, el empoderamiento de las mujeres. ¿Cómo se está logrando esto? A través del protocolo justamente lo que se trata es primero visibilizar esta normalidad de violencia en contra de las mujeres mediante la cosificación de su cuerpo, mediante el estereotipo de funciones o roles sociales que se les tienen asignadas a las mujeres, y desde luego mediante la identificación ya de conductas estigmatizadas a las mujeres propiamente, y se trata de identificarlas para que poderlas visibilizar en un violentómetro y que ellas puedan saber cuándo están siendo objeto de violencia política de género, y de esta manera poderlo denunciar y nosotros, desde luego, tomar medidas necesarias para atacar y erradicar esta situación. ¿Qué se entiende por empoderar a la mujer en la política? ¿Cuáles son las herramientas para empoderar a la mujer y qué fin tiene esto? Dos preguntas en una. Dos fundamentales. La verdad es que el fin del empoderar a la mujer no es nada más empoderar por empoderar, sino es justamente pues reivindicar esta aquilosada carga que tenía negativa a las mujeres, en las cuales se le impedía la participación política, y no solamente en la política, sino en altos cargos directivos también, pues en otros ámbitos y esfera pública. Entonces lo que se busca es justamente llegar a esta igualdad sustantiva, romper lo que los teóricos le llaman el techo de cristal, es decir, que las mujeres no solamente lleguen a un nivel de paridad, sino que incluso pudieran superar esta paridad y revertir, como hay casos exitosos en Kenia, en los cuales ya las mujeres han superado la integración de órganos directivos al 70-80% sobre los hombres de manera natural, sin necesidad de cuotas o acciones afirmativas. Entonces justamente lo que se busca a través de este empoderamiento es llegar a estos niveles de... Se acerca una de las fechas más representativas de la cultura mexicana, una celebración que data desde la época prehispánica, y hoy tuvimos la presencia del profesor de la Escuela de Imagen y Fotografía de la Universidad de Nueva York, Paul Owen, y de Dan Sanford, integrante de Teach, la escuela de artes de esta importante institución educativa. Ellos vinieron a hablarnos de un documental que están produciendo precisamente sobre la manera en que los mexicanos vemos la muerte. Y quiero añadir que además es muy impactante lo que nos resulta a nosotros, porque es un proceso educativo. O sea, él se educa sobre las costumbres de México, yo también, yo soy mexicano de nacimiento, pero viví mucho tiempo en Estados Unidos y me estoy profundizando un poco más cómo lo hacen y la diferencia de las costumbres en diferentes regiones del país. Entonces vamos a pueblos pequeños, alejados del turismo, precisamente para que podamos compartir con esas gentes durante esa celebración puntos que para ellos es muy importante, porque son unos niveles de creencia. En ciertos pueblos uno dice, pues usted que realmente cree en eso, nada más lo está haciendo porque se hace, porque es costumbre. Y eso es lo que estamos viendo, que hay niveles de credulidad que nos es muy importante ver a qué manera y por qué la distinción, como lo hacen en Chiapas, al revés como lo hacen en un pueblo alejado, digamos, en la Sierra Norte de Oaxaca o en Baja California. Es más, vamos a San Luis Potosí, mañana partimos para un pueblo pequeño allá para ver cómo se hace en esa parte de la región, del país. Claro. Bueno, él dice que lo que más le ha llamado la atención es que es una celebración muy alegre, que no es triste como la mayoría de las culturas ven a la muerte,
que además es algo muy comunal, ¿no? La gente se junta en familia, comunidades enteras para poder pues tener esta celebración, recordar a los muertos, y además dice que ellos están tratando de rastrearlo hasta el origen más pues digamos antiguo, ¿no? Platicando con los más viejos, con los indígenas más viejos, porque pues esta tradición pues va cambiando conforme van los años, ¿no? Dice que en los pocos años que han realizado este documental ha cambiado muchísimo, sobre todo por la influencia del internet o de tradiciones como las norteamericanas, como Halloween, entonces le interesa mucho rastrearlo. Es muy interesante lo que nos está diciendo Dan, porque creo que yo lo traduciría de esta forma. No es realmente que estén haciendo un documental como tal, sino que están haciendo una documentación de esta tradición. Han hecho más de 1000 clips, más de 60 entrevistas, y lo que quieren, ni siquiera saben todavía dónde lo van a proyectar o cuál es, digamos, que el fin de la pieza acabada, sino que más bien lo que quieren es que todo este material se comparta con los mexicanos. Él dice textualmente que lo están haciendo por amor al arte, no por dinero, ni por fama, claro, sino simplemente por el viaje que esto representa, por la importancia que tiene conservar las tradiciones. Lo están haciendo por los mexicanos, también para que los estadounidenses y la gente del mundo conozca esta tradición, y que quieren que estas 1000 clips y 60 entrevistas, que seguramente no van a caber en un documental como tal, se compartan con instituciones mexicanas que las puedan archivar, que las puedan traducir, que las puedan compartir. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que tuvimos un interesante compendio de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestra programación con los distintos espacios que preparamos toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Ana Luisa Guerrero y en nombre de todos los que hacen posible este programa, muchas gracias por su atención.